detenida en su casa, también le den otra leída para que no haya dudas de nada, absolutamente nada de lo que vamos a participar, de lo que vamos a enfrentar en el proceso de UCICAM. Repito, en un ratito platicamos sobre el proceso de cómo voy a integrar mi información, ¿vale? Bueno, vamos con el primer tema, que es el artículo 3º constitucional. Partimos con este primer tema porque es la base y a partir de ahí se genera absolutamente todo de los planes y programas, los programas que existen. Bueno, en nuestra Constitución, lo que se refiere al, a la educación, tenemos 3 artículos en específicos que están vinculados con la educación. Y comenzamos este curso con el artículo 3º constitucional y a partir de este momento les solicitamos que pues, tomen nota de notas personales de lo que estamos platicando y bueno, pues vamos a comenzar. El artículo 3º ha sufrido varias reformas. La actual la vamos a desmenuzar la información para que vean pues que es todo, hasta los procesos en los que vamos a participar ahorita de UCICAM, ¿sí? Porque ya vienen en específico qué le corresponde a lo que antes llamábamos servicio profesional docente, ¿vale? Y ya de memoria, a lo mejor en algún momento en la normal o en alguna otra parte, lo estudiamos hasta en un mismo consejo técnico, ¿no? El artículo a la letra dice que toda persona tiene derecho a la educación y es precisamente el Estado. Vamos a darle acceso a una compañera. Bueno, el Estado, la Federación, la Ciudad de México, CDMX, y los municipios son los encargados de impartir y garantizar la educación. ¿Cuál educación? Pues la educación que abarca lo que vemos aquí en pantalla. La educación básica, la educación media superior y la educación superior. Y vamos a entender la educación básica, que ustedes ya conocen esto, que es la educación inicial, educación preescolar, primaria y secundaria. Es lo que abarca y lo que contempla lo que es educación básica. Media superior, lo que es bachiller o preparatoria, y el grado superior. Bueno, el Estado, la Federación, los estados, los municipios y Ciudad de México les corresponde impartir y garantizar el acceso a la educación, ¿sí? Y bueno, la educación inicial lo vemos desde este enfoque en la Constitución, que es un derecho de la niñez y por eso es la responsabilidad de todos estos actores que sea obligatoria, que sea universal, que sea inclusiva, que sea pública, que sea gratuita, que sea laica. Y por eso el artículo 3º pues se basa en el respeto de la dignidad de las personas, porque debe de generar ese acceso a la educación. Y para eso es este artículo 3º. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente que el artículo tiene 6 características, las que vemos ahí en pantalla, que hace un rato mencioné. La educación debe ser obligatoria, debe ser universal, debe ser inclusiva, debe ser pública, debe ser gratuita, debe ser laica. Entendiendo la educación obligatoria, no porque que los papás tengan que enviar a los niños, ¿no? No, es a los actores que hace un rato mencioné, los estados, los municipios, Ciudad de México. Estos actores tienen el deber y la exigencia de verificar que haya acceso a la educación hasta el nivel medio superior. Hasta ahí abarca la educación obligatoria, desde el nivel básico hasta la media superior. Entonces, estos actores deben de verificar precisamente que todos ellos accedan, por eso es obligatorio, ¿sale? Bueno, la educación va a ser universal. ¿Por qué universal? Porque la educación se ha hecho a través de los años para que todas las personas tengan ese derecho de recibir educación. No nada más los niños, las niñas y los adolescentes, sino también
las personas adultas. Por eso vemos algunos programas de regularización, ¿no? Vemos en las escuelas que bajan el programa, que si tienes algún conocido que no ha terminado su primaria o su secundaria, pueden incorporarse a uno de estos programas para terminar. Por eso la educación es universal, porque está concebida para que todas las personas tengan ese derecho de recibir educación. ¿Vale? Por otra parte, la educación pues debe ser inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Bueno, desde la elaboración de los planes y programas, si ustedes los analizan, están diseñados para facilitar el aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes, pero en especial para atender las necesidades de aquel sector más vulnerable o de los casos de exclusión social. Y por eso la educación es inclusiva, porque está diseñada para todas estas personas. Vamos a ponerle el mote, entre comillas, normal, porque todos somos normales, pero ahorita para la explicación le ponemos ese mote. En especial está diseñada la educación para que tengan acceso todas las personas. Vemos en las escuelas a jóvenes, a señoritas en silla de ruedas. Es normal ver a una persona, a lo mejor con problemas psicológicos, con alguna necesidad educativa específica. Bueno, hoy los vemos más seguido, hay una persona con problemas visuales, y bueno, por eso los planes y programas están diseñados, ustedes los analizan, para que sea inclusivo, ¿sí? Y bueno, de igual manera, la educación, pues es pública. Vamos a entender pública, que la educación es pública porque está diseñada para que se tenga acceso en todos los aspectos, todas las personas, ¿sí? Y para eso, pues, se generan, a través de nuestros impuestos, se genera ese recurso para que las escuelas estén dotadas de todos los elementos, todos los materiales, todo el personal, aunque en la realidad no lo sea, a lo mejor cada quien va a hablar como le va en la feria, a lo mejor faltan recursos de personal docente. Bueno, eso ya dependerá de cada escuela. Pero en teoría, es a través de esta gestión que tiene el acceso a todo el público. Por eso la educación debe ser pública. También de igual manera, la educación pues debe de ser gratuita. Y gratuita, vemos en las escuelas que hay aportaciones voluntarias de padres, hay aportaciones, llegan programas, etcétera. Eso no hay que confundirlo. La gratuidad va a la obligación que tienen los actores que mencioné hace un rato. El Estado, los estados, los municipios, Ciudad de México, todos estos actores tienen la obligación de garantizar la educación y que no haya obstáculos económicos. Por eso existen los programas. Por ejemplo, en el actual gobierno está Escuela Digna. ¿Sí? Bueno, se dignifica la infraestructura de las escuelas, se dota de todos los materiales, y ahí es donde se ejerce ese derecho de gratuidad. Por eso digo que no hay que confundirlo con lo que a veces vemos en los medios, ¿no? De que la aportación y los padres de familia no estoy de acuerdo porque la escuela es gratis, ¿no? No, a esto se refiere la gratuidad. La educación es gratuita porque estos actores, el Estado, los estados, los municipios, Ciudad de México, todas estas autoridades deben de garantizar ese derecho para que no existan obstáculos de acceso a la educación. Y bueno, por último, la educación debe ser laica. La educación debe ser laica para todos los niños, niñas y adolescentes, para que el 100% de niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus características, tenga acceso a la educación basada en el artículo 3º, que es el que estamos desmenuzando, y se ejerza la enseñanza y por ende sea libre, pero no libre de que quiera hacer lo que quiera, sino la libertad de conciencia, de respetar las creencias de esa diversidad de niños, niñas y adolescentes en las escuelas públicas, porque ante la ley, pues todos somos iguales, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Para esto, pues los planteles educativos son un espacio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso deben de garantizar el acceso a la educación, y por ende, la educación se basa en lo que estamos viendo ahí en pantalla, que son
la dignidad de las personas, ¿cómo se llama las, las facultades del ser humano, y bueno, vamos a entender esta parte de la dignidad de las personas desde un enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Ya a nivel nacional e internacional, México como tal está incorporado a los derechos humanos universales y bueno, viene vinculado el artículo tercero, la Constitución y otras leyes con ese otro órgano de gobierno que son los derechos humanos y bueno, se le debe dar un enfoque basada en los derechos humanos y en una igualdad sustantiva. ¿A qué nos vamos a referir con igualdad sustantiva? En los planteles educativos debe de haber acceso a todas las personas y una vez incorporadas estas, el trato y las oportunidades para el goce de mis derechos, uno de ellos es la educación, lo ejerce. A eso nos vamos a referir con el enfoque de derechos humanos y de una igualdad sustantiva. Porque ante la ley pues todos somos iguales y por eso gozo de estas oportunidades. De igual manera, por ende, pues bueno, las escuelas deben, a través de sus actividades, pues deben de garantizar el amor a la patria, garantizar sus derechos, por supuesto sus libertades, se debe de fomentar cultura de paz, esto lo hemos reflejado en los planes y programas, todo lo que he mencionado, de basarse en la solidaridad internacional, independencia, justicia, los valores, en específico en algunas asignaturas se ve más reflejado, como es el, formación cívica y ética. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar y ahorita vamos a receso. ¿Vale? Terminamos esta presentación y vamos a receso. La siguiente presentación. Bueno, para continuar, este mismo artículo que estamos desmenuzando, que es muy extenso, poquito a poquito le fueron poniendo, le fueron sumando más cosas al artículo. Bueno, señala que se debe de fomentar el acceso, la permanencia y participación al sistema educativo. Esta palabra de acceso, permanencia y participación para ustedes es conocida, por eso ahorita en tiempos de pandemia, cuando estuvimos a distancia, hubo un momento en que se generó mucho disgusto por los docentes, en el que pasaban los alumnos, ¿no? Con 6. Hay algunos que sí se lo merecían, otros que no. Pero bueno, va más allá de eso. Va a que una vez incorporados al sistema educativo nacional, concluyan sus estudios. Y por eso es el acceso, que permanezcan en la escuela y que terminen desde su escuela y que participen en esta escuela. Y para esto pues se tiene como principal interés a los niños, niñas y adolescentes. Por eso, en lugar de hacer por antes que mi directivo me diga, lo tienes que pasar con 6, en el momento desde diciembre, que en la evaluación, que es uno de los temas que vamos a platicar, desde ese momento yo ya estoy tomando cartas en el asunto para que permanezca mi estudiante y en el mes de junio no esté pasando coraje de que le tengo que poner 6, porque desde diciembre yo ya hice ciertas estrategias, ciertas actividades con estos alumnos que se me van rezagando. ¿Vale? Por eso el artículo tercero debe de fomentar esta parte, el acceso, la permanencia y la participación de los niños, niñas y adolescentes. Pero también no es nada más los alumnos, también debe de reconocer lo que vemos abajito, reconoce a los maestros y las maestras que son parte de este proceso. Y como parte del proceso, pues nosotros influimos en la transformación social. Es decir, que no solamente repercute en la vida escolar de los alumnos, sino que también repercute en la vida fuera de la escuela. Por eso el artículo tercero reconoce como tal a los maestros y maestras como un factor de cambio de la misma sociedad. Y por eso deben de recibir, deben de recibir pues, capacitación, formación, actualización, retroalimentación de sus exámenes diagnósticos. Siguiente diapositiva, maestra. Por eso ante la ley, el artículo tercero, que también nos habla que se creó
sexenio de Peña Nieto, la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Si ustedes le googlean al artículo 3, van a encontrar esta parte de la ley, ¿sí? Y bueno, en esta se establecen las funciones que deben de tener los docentes, los directores, los supervisores. ¿Dónde encuentro estas funciones? En los perfiles y parámetros que vemos en Musicam. Cuando nosotros estamos leyendo ahí, dice, un maestro que conoce a sus alumnos. Un director que conoce a sus maestros, cómo le enseña a sus alumnos. Un maestro que conoce cómo aprenden sus alumnos. Y ahí vemos varios rubros, pues son estos indicadores de las funciones que debe de tener, ese perfil que debe tener los docentes, los directores y los supervisores. Por eso estos procesos en los que estamos participando de examen, pues es fabuloso porque te estás poniendo a leer lo que tú debes de hacer en la escuela. ¿Sí? Y bueno, por eso el sistema de la carrera de las maestras y los maestros, que hoy llamamos USICAM, también se va a encargar de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, que es ahorita lo que ustedes estamos participando en este curso. Ya comenzamos los procesos de vertical, estamos esperando a los demás, ¿no? Ya de sacar los lineamientos, las convocatorias, ver los procesos, etcétera. De igual manera, esta ley tiene como característica que deben ser pública, transparente, equitativa e imparcial. Y sí lo hemos visto, pública desde el momento en que se publica en la convocatoria, desde el momento en que en la asignación de plazas se hace el evento público, transparente, porque sí se debe rendir cuentas de quiénes acreditaron, quiénes asignaron, etcétera, equitativas e imparciales. La fracción segunda, el progreso científico y lucha contra la ignorancia. Dentro de sus incisos, habla que la educación debe ser democrática. ¿Por qué democrática? La democracia no nada más se considera en la estructura jurídica, sino también en el régimen político, no, sino el sistema como tal, el sistema educativo, está fundado en un constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por eso debe ser democrático, ¿sí? Por su parte, pues debe ser nacional. Nacional en el sentido de que no debe de existir hostilidades de excluir. Nacional desde el norte hasta el sur del país, todos deben de recibir educación y por eso se debe de comprender los problemas sociales que existen en cada región y aprovechar al máximo este tipo de recursos que existen para asegurar precisamente el acercamiento a la cultura. Por eso debe de ser nacional. Debe de contribuir a la convivencia humana. En este sentido se va a referir al aprecio por mi prójimo y al aprecio por la naturaleza, al aprecio por la diversidad cultural, por la dignidad de las personas, por la integridad de esta célula llamada familia y por el interés general de la misma sociedad. Por eso la educación, los planes y programas están diseñados precisamente para mejorar la convivencia humana y por ende pues debe de ser equitativo. Equitativo en el sentido de que el Estado, los estados, el municipio, Ciudad de México, todas estas autoridades que están a nivel local, estatal o federal, pues deben de implementar las medidas que favorezcan el ejercicio de pleno derecho de la educación y se combatan las desigualdades. Por eso debe ser equitativa. Las desigualdades socioeconómicas, por eso debe ser equitativa. Las desigualdades de cada región para que tengan acceso a la educación. De igual manera, pues debe de ser inclusiva. Inclusiva en el sentido de tomar en cuenta las capacidades, las circunstancias, las necesidades de todos los aprendientes que le dieron ese término, para que se tenga acceso a la educación. Y si no existen todas las condiciones, la misma escuela haga sus ajustes, emplee las medidas necesarias para eliminar algo que llamamos barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Vale? Debe de ser intercultural porque debe de promover la convivencia armónica entre las comunidades y las personas.
si nosotros ahorita hacemos una reflexión, por ejemplo, en la asignatura de español, un tema específico que se debe de reforzar es la diversidad lingüística. Ahí entraría esta parte de esta fracción segunda, ¿sí? El respeto por las comunidades, el reconocimiento de las diferencias y de los derechos de cada uno para evitar la exclusión social. Debe de ser integral porque la educación debe de educar para la vida. ¿Sí? El objetivo de la educación es desarrollar personas con capacidades cognitivas, socioemocionales, físicas, intelectuales, habilidades, es decir, con competencias. Al generar una competencia ya estamos abarcando todo y ahí es donde es integral. Y un término que se agregó en los últimos años es de excelencia. De excelencia porque en los planteles educativos deben de mejorar de manera integral y de manera constante para que se promueva el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. Bueno, vamos con el